viendo mi pantalla con sus pulgares Sí, arriba. señora. Perfecto, listo. Entonces vamos a iniciar. Voy a cerrar aquí mi cámara para que tengamos mejor fluidez en la conexión y no vayamos a tener algún inconveniente. Bueno, entonces, retomando nuestro proceso formativo, hoy nos encontramos, hoy 13 de febrero, siendo las 6:37 minutos, damos inicio a nuestra segunda sesión del componente de Derechos Fundamentales del Trabajo del Programa de Formación y la Especialización Tecnológica en Desarrollo de Medios Gráficos Visuales, que pertenecemos a la ficha 3070-347, recordando que estamos en la fase 2 de elaboración de piezas gráficas. En nuestra acostumbrada agenda, nuestro saludo, entonces pues nuevamente saludarlos, darles la bienvenida a retomar sus actividades académicas, sus actividades formativas, recordarles que todo el equipo ejecutor que está acompañándolos en este proceso formativo está ahí pues dispuesto a aclarar esas dudas, inquietudes, no duden un instante en de pronto contactarse con alguno de ellos. A veces, pues no sé, por alguna circunstancia no nos gusta preguntar y entonces de pronto no hacemos las actividades de forma adecuada. Entonces no teman en hacerlo, en pedir orientación, guía frente a sus evidencias, el desarrollo de sus evidencias, que realmente nosotros estamos acá para ustedes y por ustedes, para brindarles todo el acompañamiento, y la idea es que tengan un proceso de formación exitoso. Entonces los saludo muy especialmente. A continuación vamos a hablar de las actividades y resultados de aprendizaje. Vamos a hacer como un recorderis de dónde estamos. Y vamos a empezar a abordar la temática que nos convoca la noche de hoy. Al finalizar, vamos a mirar el cronograma, qué evidencia debemos entregar, cómo, cuándo y dónde debemos hacer la entrega de las evidencias. Recordemos que es importante ser muy juiciosos con la entrega y cumplimiento de los tiempos de esas evidencias. Y al final vamos a tener un espacio para que ustedes puedan preguntar las dudas o inquietudes que tengan. Bueno, entonces recordemos que el nombre de nuestra competencia se denomina Ejercer Derechos Fundamentales en el Trabajo en el marco de la Constitución Política y los convenios internacionales. Entonces recordemos que nosotros iniciamos hablando de esta competencia que es transversal, que apoya y aporta a su proceso de formación integral. Iniciamos viéndola por allá el 11 de septiembre del 2025 con una primera evidencia que de pronto ustedes recuerdan que estuvieron entregando muy juiciosamente sobre el contexto y las dinámicas económicas y laborales en su municipio, en el lugar donde ustedes viven. Entonces se pudieron dar cuenta que es muy importante el trabajo, porque sin duda moviliza a muchas personas, sin duda le otorga a las personas poder cumplir con esas necesidades básicas en primer momento, que en algunos lugares ustedes se dieron cuenta que no tienen las garantías ideales que debe tener un trabajador. Y en algunos hicieron unos aportes importantes donde me dijeron, no, venga, mire que en el lugar donde yo voy, donde yo vivo, hay empresa y ellos generan empleo. ¿Sí? Esas dinámicas son importantes que las conozcamos, porque muchas veces creemos que esto es un tema ajeno. En el caso de ustedes, muchos seguramente ya trabajan, otros están iniciando y tienen esa expectativa de llegar al mercado laboral, pero es importante también conocer la realidad, ¿cierto? Saber cómo estamos, qué nos falta para poder llegar a ese mundo ideal que a veces es un poco fantasioso, pero a eso le debemos apuntar, de llegar a tener unas condiciones dignas de trabajo. No sé si recuerdan, por allá en la primera evidencia que veíamos, yo les decía a ustedes que el trabajo debe ser ese vehículo que nos permita cumplir nuestras metas, nuestros propósitos, nuestros objetivos que tenemos todos como seres humanos. Que sea ese vehículo que nos permita avanzar hacia ese propósito de vida, ¿sí? Entonces es importante que sí nos empecemos a empapar un poco de toda esta temática. En ese momento, entonces vimos el primer resultado de aprendizaje.
hoy nos convoca esta evidencia o este momento, esta actividad que nos va a llevar al cumplimiento del segundo resultado de aprendizaje de la competencia. ¿Cómo se denomina? Vamos a empezar a valorar pues esa importancia de la ciudadanía laboral, ¿cierto? ¿Quién es la ciudadanía laboral? Pues todos los que confluyen en el mercado laboral, empresarios. Permítame un segundo que alguien quiere ingresar a la sala y no la estoy viendo. Espérenme un segundito. Ok, ya como que entrar, listo. Ok, entonces, ¿quién es el mercado? ¿Quién es la ciudadanía laboral? Pues todos los que nos movilizamos en el tema de empleo, tanto los empresarios, que son los que generan esas necesidades de talento humano, y nosotros, las personas que estamos cualificándonos, estudiando, preparando, formándonos para poder suplir esas necesidades que hay y que hacen esos requerimientos los empresarios, ¿cierto? Todos hacemos parte de esa ciudadanía laboral, pero hay que tener en cuenta también que existen estudios, que existe normativa donde hablan de esos derechos que también las personas tienen como seres humanos y que están de la mano también de los derechos del trabajo, ¿sí? No podemos hablar de derechos humanos sin hablar de derechos del trabajo, ni hablar de derechos de trabajo sin hablar de derechos humanos. Es muy importante la relación que existen entre estos dos términos. ¿Cuál es la temática que vamos a trabajar? Pues vamos a empezar a reconocer los derechos humanos laborales. ¿Cuáles son esos derechos a los cuales como trabajador valga la redundancia, tengo derecho, ¿cierto? Y cuáles son y cómo existen y cómo operan, ¿sí? Porque no solamente es conocerlos, sino cómo funcionan, es muy importante. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cómo son esas clases de derechos. Antes de seguir y continuar, yo quisiera que si quieren activar su micrófono, lo pueden hacer o en el chat. Cada uno me mencione una palabra que relacione los derechos humanos con los derechos laborales. La primera que se les venga a su cabecita, ¿será que tiene relación o será que no tiene relación? ¿Qué palabra podría relacionar los dos conceptos, tanto derechos humanos como derechos laborales? A ver, las Dignidad, profe. ya. No estoy viendo la pantalla, regálame tu nombre. Richard. Ay, gracias, Richard. Richard dice dignidad. Muy bien. ¿Quién más? Justicia. Muy bien, justicia. ¿Qué otro concepto, qué otra palabra podría ser? Miremos aquí el chat. Equidad. Yuleima dice equidad. Muy bien. Ajá. Aquí en el chat tenemos a Tania, justicia. Natalia dice igualdad. Muy bien, dignidad. Claro que sí. Todos estos conceptos son muy importantes. Y claro, cuando hablamos de los derechos humanos, claro que tienen relación con los derechos del trabajo. Porque si queremos hablar de dignidad, como lo decía Richard, pues debemos tener unas condiciones dignas donde estamos trabajando, ¿cierto? Que se cumpla la ley, que se cumpla la normatividad. Nosotros acá no estamos pidiendo que nos den y nos den y nos den como empleados, sino que se cumpla la norma, ¿cierto? Que hay una jurisprudencia que habla de esos derechos que deben tener las personas cuando ingresan al mundo laboral. Y si hablamos de dignidad, pues estamos hablando que pues como mínimo se deben cumplir esas normativas, ¿cierto? Porque si no, no hablaríamos de unas condiciones dignas. Que haya justicia. Vamos a mirar acá nuestra siguiente diapositiva. Miren, fíjense que muchas de las palabras y los pensamientos que seguramente ustedes tuvieron por su cabecita están aquí en esta diapositiva. Cuando hablamos de derechos laborales, estamos hablando implícitamente de que haya protección, que haya justicia, como ustedes mismos lo decían, que haya equidad, que haya igualdad de oportunidades, ¿cierto? Que haya una responsabilidad, que haya un respeto también, que haya un trato digno,
¿cierto? La dignidad también no se da solamente en el cumplimiento de las normas, sino en el trato entre unos y otros. A veces vemos que los jefes o las altas directivas de una empresa son totalmente apartados y no hay ningún canal de comunicación entre los empleados o los de las diferentes áreas, sino que ellos están allá como más allá, como blindados y no hay una comunicación directa, ni muchas veces a veces un saludo. ¿Qué trato digno puede ser eso, cierto? Y nosotros también pecamos muchas veces cuando vamos a alguna entidad, a una empresa, está el señor vigilante al ingreso, la señora que nos ayuda en servicios generales y creemos que no son dignos de un saludo, ¿cierto? Entonces a veces nosotros exigimos, pero no damos. El respeto y la dignidad va también desde cómo yo la proyecto, cómo yo doy a los demás y cómo eso se ve después reflejado en lo que me dan los demás. Nada más, nada más motivante que llegar uno a la empresa y poder, en primer momento, pues yo llego, yo saludo, buenos días, buenas tardes, y de pronto una persona que está como triste, como que de pronto no tiene un día, no le fue muy bien y usted lo saluda con una sonrisa, quizás esa sonrisa a usted le esté mejorando el día, la condición de vida que tiene esa persona, ¿cierto? Con solo saludarla y contagiarla con una sonrisa. Entonces, muchas veces nosotros somos muy egocentristas y solamente pensamos en lo que a nosotros nos conviene, pero no damos. Y si nosotros no empezamos a dar, pues muy seguramente también poco vamos a recoger. Entonces, es importante que todos estos conceptos, todas esas palabras que son muy bonitas, no se nos queden así, como en una diapositiva, sino que todos los días lo pongamos en práctica. Muy bien. Dentro de cada uno de esos conceptos y esas palabras de las que estamos hablando, pues hay una palabra muy importante y es precisamente la que habla de los derechos. Y en este escenario, donde hablamos del trabajo, existen unos derechos fundamentales, tanto de orden individual como de orden colectivo, ¿cierto? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de qué se tratan esos derechos, cuáles son, quizás algunos ya los han escuchado, pero vamos a empezar a familiarizarnos también. Dentro de los derechos individuales, lo más importante es empezar conociendo con qué es un contrato laboral. A veces tenemos modalidades de vinculación con las empresas y no constituyen contrato laboral. Nosotros hoy en día tenemos que estar, y digo nosotros como comunidad SENA, debemos estar supremamente alertas y atentos a lo que se considera contrato laboral. Recuerden que venimos de una reforma laboral, la ley 2466 del 2025, donde se cambió la modalidad de contrato de aprendizaje por un contrato laboral, ¿sí? Recordemos de qué se trata, que en el caso, digamos, de la etapa lectiva para nuestros aprendices, que en este momento ustedes se encuentran dentro de esa etapa lectiva, el empleador debe asumir debe pagar el 75% del salario mínimo legal vigente y realizar la afiliación a salud y a riesgos laborales. El nivel de riesgo depende de la actividad que vaya a desarrollar el aprendiz, ¿sí? Cuando hablamos de etapa productiva, entonces antes hablábamos de un contrato de aprendizaje que tenía unas connotaciones diferentes. Un contrato de aprendizaje donde se pagaba un porcentaje del salario mínimo legal vigente, donde al aprendiz se afiliaba a salud y a riesgos laborales y también dependía del riesgo que tuviera el número de afiliación en riesgos laborales dependiendo del nivel de, de actividad que estoy haciendo, pues debo asumir también un mayor riesgo, ¿no? Dependiendo de eso se paga. Y no más, paré de contar. ¿Listo? Era un porcentaje del salario mínimo legal vigente, más la afiliación a EPS y a ARL. Hoy en día, con esta reforma, con la reforma laboral, ¿qué pasa? El aprendiz ya no tiene un contrato de aprendizaje con esas condiciones, sino tiene un contrato laboral. ¿Y por qué es un contrato laboral?
porque tiene acceso a todas las prestaciones, que ya vamos a mirar cuáles son esas prestaciones. Y tiene también la obligación el empleador de afiliarlo a no solamente a salud y ARL, sino a pensión también, con el fin de que este aprendiz vaya cotizando desde muy temprano para hacer su aporte a pensión. ¿Listo? Entonces, es algo importante que tenemos que tener en cuenta y mirar si efectivamente esa dinámica y esa vinculación que yo tengo con esa empresa cumple con las condiciones que debe tener un contrato laboral. Entonces, quiero que alguien de nuestros aprendices me ayude con la lectura que está en la diapositiva, por favor. ¿Qué es un contrato laboral? Toda Pues, actividad humana, sea material o intelectual, permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, cualquiera que sea su finalidad, por un salario. Es un acuerdo de voluntades. perfecto. Muchísimas gracias. Exacto. Entonces, el código sustantivo de trabajo, recuerden que es este documento que nos da a nosotros esa navegabilidad, donde cualquier duda o inquietud que tengamos respecto al ámbito laboral, ahí el código sustantivo de trabajo es como esa Biblia, pues, que nosotros debemos tener para podernos informar de qué se trata toda esta dinámica laboral. El Código Sustantivo de Trabajo dice que sí, que efectivamente es una actividad humana, ¿sí? Que puede ser de manera material, operativa o también intelectual, que puede ser por un tiempo o por un periodo indefinido, ¿cierto? Que la persona debe ser consciente de que va a desarrollar esa labor, que no puede ser sometido ni obligado, sino que es consciente y que deben haber pues un acuerdo de voluntades. Entonces, donde haya no engaño, sino que haya una veracidad en la información. Entonces, casi siempre se hace con un documento, ahorita lo vamos a mirar, con un documento, pero es importante que se lleguen a acuerdos. El salario, bueno, ¿cuánto es el salario? Y usted, si está interesado y le parece atractiva esa oferta salarial, usted puede aceptar, ¿cierto? Que cuáles son las condiciones, dónde voy a trabajar, qué actividades debo desempeñar, ¿cierto? Que estén muy bien descritas en ese contrato laboral para que efectivamente, si yo estoy de acuerdo, pueda firmar o pueda aceptar y no después me vayan a cambiar esas condiciones, ¿sí? Es importante tener en cuenta qué es un contrato laboral. Ahora, importante, ¿qué elementos debe tener un contrato laboral para que sea efectivo? ¿Qué es un contrato laboral? ¿Sí? Y no nos vayamos de pronto, no, es que usted tiene una vinculación conmigo, pero no es un contrato de trabajo. Ah, bueno, espere porque yo ya sé cuáles son los elementos que constituyen un contrato de trabajo. Si yo estoy haciendo, si usted está haciendo dentro de su actividad laboral, o si le están pidiendo alguna de estos tres elementos, pues está constituyendo un contrato de trabajo. ¿Cuáles elementos son? Pues que hay un pago, que hay una remuneración, ¿cierto? Yo hago una actividad, yo hago un oficio, una labor, y por esa labor que estoy haciendo, pues recibo una contraprestación económica, que es una remuneración. Segundo, subordinación. Ah, es que venga, es que a mí me dicen que debo hacer esto y esto y esto y esto. Y es que imagínense que también me dieron dizque un documento que se llama Manual de Funciones y ahí habla de lo que yo tengo que hacer. Ah, bueno, esa es subordinación. ¿Sí? Cuando a mí me indican qué debo hacer, dónde lo debo hacer y me supervisan y me vigilan, oiga, pero es que esto no es así, o usted lo está haciendo muy bien, venga, apóyame con esto. Hay una subordinación, una orientación. Ah, bueno, es otro elemento del contrato de trabajo. ¿Sí? Cuando a usted le mandan un correo dándole indicaciones de qué debe hacer, pues esa es una subordinación. Ahora bien, esta subordinación tiene una línea muy delgada, ¿sí? Que también está muy pegada a lo que estamos hablando de la dignidad. Una cosa es que a mí me orienten, me dirijan, me lideren, ¿sí? Alguien lleve liderazgo a nivel jerárquico de las indicaciones, pero otra cosa también es que a veces esa subordinación se malentiende y entonces llegamos a unas situaciones incluso hasta de maltrato verbal, ¿cierto? Y lo escondemos o lo tapamos diciendo que es una subordinación.
¿no? Ojo con eso, hay que mirar dónde también se dan esas causales de maltrato, ¿cierto? Y hasta dónde llega una subordinación. Muy bien, remuneración, subordinación. Tercer elemento importante para que se constituya un contrato de trabajo, que haya una prestación personal del servicio, es decir, que yo, Nidia, vaya y haga la labor, ¿sí? No puede existir un contrato de trabajo donde yo le diga, venga, yo le firmo acá y entonces yo le mando a mi prima para que venga y haga el trabajo. No constituye un contrato de trabajo. Si yo llego a hacer eso, pues no estoy constituyendo un contrato de trabajo, ¿sí? Es una prestación personal, intransferible. Es Nidia Velasco la que están contratando y está haciendo allá la labor y por esa labor le van a pagar, ¿sí? Entonces, estos son los tres elementos que constituyen un contrato de trabajo. Importante conocer que no solamente existen los contratos escritos, sino que también existen los contratos verbales. Y entonces ustedes de pronto se preguntan, no, pero es que un contrato verbal, eso no tiene validez. Es un contrato verbal, no, eso es como si no existiera. Pues según el Código Sustantivo en el artículo 38, nos habla de que sí existe la posibilidad de establecer contratos verbales. Pero, pero, ¿qué pasa? Solamente se pueden establecer contratos verbales cuando hablamos de un contrato a término indefinido. Ah, profe, venga, y entonces si a mí me hacen un contrato a 6 meses, ese es válido y no firmé ningún documento, sino que me lo hicieron así, venga, trabaje 6 meses y ya, ¿eso es válido? No. Todo contrato que se hace de manera verbal, su naturaleza es que sea un contrato a término indefinido. ¿Sí? Es la única manera, o sea, es la única modalidad en la que es válido un contrato verbal. ¿Sí? Y en esa comunicación o en ese acuerdo de voluntades, como lo dice el contrato de trabajo, se debe definir que haya un mutuo acuerdo en la actividad, en el salario y el lugar donde lo voy a desempeñar. ¿Sí? Así sea verbal. Debe quedar eso hablado y debe ser concertado. Entonces, los contratos verbales existen solamente que son válidos cuando se habla de tiempo a término indefinido. Ahora los escritos, entonces los contratos a término escrito deben tener una naturaleza, es decir, un tiempo a término fijo, que no puede ser superior a 3 años, a término indefinido. Ah, venga, es que a mí me van a hacer un contrato a término indefinido, pero pues es que yo prefiero que me lo hagan escrito, porque es que ahí escrito, lo escrito está y me sirve por si alguna cosa, alguna situación, entonces yo quiero, listo, usted también lo puede solicitar, ¿sí? Que el empresario dijo, "Oye, yo lo voy a contratar, pero hagamos un contrato a término verbal y indefinido. Ah, bueno, sí, pero pues yo lo quiero, pues que lo hagamos por escrito. Acuérdense que este es un acuerdo de voluntades, ¿sí? Entonces, a término fijo, todo contrato que sea a término fijo, no superior a 3 años, debe ser por escrito, ¿sí? Indefinido también puede ser escrito por hora labor. Venga, hágame esta tarea y usted cuando termine, entonces yo le pago, ¿sí? Por hora o labor. Yo quiero hacerles también aquí la recomendación. Y a veces nos pasa cuando estamos muy eh, recién llegados al mercado laboral. A mí me pasó, por ejemplo. En mi primer trabajo, yo de la emoción de que tenía el trabajo, pues yo ni siquiera vi que firmé. Ni siquiera vi si ahí decía que me iban a pagar, en qué horario debía trabajar, nada. Y pues, ¿qué pasó al final? Pues yo, era un contrato a término fijo, pero yo no tenía ni idea eh, y no me pagaron. Muchas situaciones que debían, muchos términos que debían tenerse en la liquidación, no me pagaron. Entonces, a mí me hubiera encantado que me hubieran hablado cuando estuve en mi proceso formativo de todos estos términos, porque realmente si uno los conoce, pues no le meten gato por liebre, ¿cierto? Entonces, la idea es que ustedes, cuando vayan a firmar su contrato, chicos y chicas, lean,
Hoy en día nos da pereza leer. Ay, no, es que eso tiene como 5 hojas. Qué pereza yo ponerme a leer todo eso. Hay que leerlo, hay que leerlo. ¿Sí? Usted está firmando ese documento. ¿Qué tal si dice ahí, cuando yo le liquide no le voy a pagar ninguna prestación social, solamente el sueldo y ya? Y usted firma eso. Ah, no, pero es que él estaba de acuerdo o ella estaba de acuerdo con lo que yo le dije. Mire, acá firmó. ¿Sí? Entonces, no coman entero, chicos. Lean. ¿Sí? Es una recomendación especial que quiero hacerles. Lean siempre lo que firmen. Así nos demoremos un poquito. Ay, venga, es que hay afán. No, espéreme, que es que yo quiero leer que estoy firmando. ¿Sí? Hay que leer los contratos. Si tienen dudas, preguntan, venga, es que no entiendo aquí cómo es que el horario en el que yo debo trabajar, cuáles son los días de descanso, por favor me indica, venga, es que no es claro lo que yo debo desempeñar, lo que debo hacer. Usted puede preguntar perfectamente. ¿Qué debe tener también ese contrato laboral? Identificación, su número de cédula, tanto el que contrata como el que va a ser contratado, el domicilio, lugar y fecha donde se celebra el contrato. Siempre también sean muy juiciosos y cuidadosos con mirar la fecha que le colocan al contrato, porque cualquier situación que vaya a pasar de inconformidad que usted tenga, de demanda, de vulneración de derechos, pues van a decir, bueno, ¿y usted desde cuándo inició a trabajar? Ay, espere, miren el contrato. Ay, fue macha, no le puse fecha. No le pusieron fecha, yo no me di cuenta. Entonces, fecha, importante. Y siempre la fecha en 2 dígitos y en el formato día, mes y año, ¿sí? Con 2 dígitos. ¿Sí? Que no dé lugar a dudas, a inquietudes, no, ahí está muy claro. Yo entré el 13 de febrero del 2026. Bueno, que también tenga claro cuál va a ser la remuneración y cuál es ese trabajo y esa función describa esas funciones que yo voy a desempeñar. Muy bien, dentro de los derechos individuales vamos a hablar de los derechos de los periodos de descanso. Entonces también importante que lo tengamos en cuenta. Todo trabajador en nuestro país y también está contemplado en el Código Sustantivo de Trabajo, debe tener unos periodos de descanso durante la jornada laboral, entre jornada y jornada, un día de la semana, su periodo de vacaciones. ¿Para qué es esto? ¿Por qué es importante esto? Porque debemos velar y el empresario debe velar porque exista una recuperación de energías, un equilibrio entre el trabajo y la salud. Yo no puedo tener aquí 1.000 trabajadores sometidos y qué chévere cómo son de productivos y mire cómo trabajan. No, seguramente llegará el momento en que esos trabajadores se van, perdónenme el término, se van a quemar, ¿sí? Porque no existe ese equilibrio entre el trabajo y la salud, y no solamente la salud física, sino la salud mental. Un trabajador que yo quiero que sea productivo, que tenga calidad en su trabajo, que tenga iniciativa, creatividad, que gerencie su trabajo, que sea proactivo, propositivo, pues es un trabajador que también tiene espacios de descanso, que le permita tener esa recuperación física y mental. Y seguramente el nivel de productividad, sin dudarlo un segundo, ese nivel de productividad va a mejorar y va a ser mucho más eficaz si la persona tiene estos periodos de descanso, ¿sí? Entonces, esto no es capricho. Los periodos de descanso aportan y es una de las victorias que se lograron, porque antes, y lo hablábamos allá en la línea del tiempo, ustedes vieron allá, donde habían épocas donde no, el trabajador era una máquina y usted trabaja y usted trabaja y usted trabaja. No es que tengo que descansar, tengo que comer. No, trabaje que yo necesito que usted produzca. Entonces, estos periodos de descanso, todo el sector empresarial, todas las reformas que han venido, lo que buscan es que también el trabajador, el talento humano intangible de las empresas, se cuide, se protege. En la medida que está motivado, cuidado y crea ese equilibrio, pues también este talento humano va a ser muchísimo más productivo, ¿sí? Y por ende, pues la empresa va a surgir, se va a mantener y va a tener unas mejores utilidades, pero también depende de eso.
¿Cuáles son esos periodos de descanso a los cuales tenemos derecho? Entonces hablamos de que existen unos periodos durante la jornada de trabajo. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando la jornada supera las 6 horas de trabajo, todo empleado tiene derecho a 30 minutos de descanso durante la jornada de descanso, ¿sí? ¿Para qué ese descanso? Pues para que usted pueda de pronto ingerir algún alimento, suplir sus necesidades fisiológicas, ¿por qué no compartir con otro compañero, dialogar y volver a retomar a hacer? No es una pausa activa, porque las pausas activas están dentro del programa de seguridad y salud en el trabajo, que deben ser diferentes a estos periodos de descanso. Pero ese es un momento de hacer como ese pare en esa actividad que yo estoy haciendo para poder recuperar, ¿sí? De jornada en jornada, entonces si la jornada es de 8 horas o más, este descanso debe ser adicional y no puede ser dentro de la jornada. Entonces, este por lo general es ese descanso de 1 hora y media o 2 horas que a veces otorgan las empresas para ir a almorzar, para salir, levantarse e ingerir sus alimentos del mediodía. Los domingos y los festivos, entonces también es importante el día de descanso en la semana. Por lo general son los domingos, ¿cierto? Por lo general son los domingos. Sin embargo, si la actividad que yo desempeño, pues la necesidad del servicio es que yo trabaje sábados y domingos y pues digamos que pasa mucho en los centros comerciales, en las actividades de comercio, de servicio, pues yo puedo concertar, ¿cierto? Con mi jefe puedo concertar o con el director de talento humano, puedo concertar qué día de la semana voy a tomar ese descanso, ¿sí? Se puede concertar. Las vacaciones, también importante. Entonces, todo trabajador tiene derecho a esas vacaciones. Por 1 año de trabajo tiene derecho a 15 días de vacaciones pagas, remuneradas, para que pueda nuevamente retomar su jornada laboral. ¿Listo? Bueno, muy bien. Dentro de los derechos individuales también está que todo trabajador debe pertenecer al servicio del sistema de seguridad social integral que existe en nuestro país. Y también, si ustedes quieren profundizar, si son inquietos en el tema, pueden dirigirse al artículo 127 del Código Sustantivo, donde nos habla de qué consta el sistema de seguridad social y de qué se trata. Entonces, este sistema de seguridad social, ¿qué cubre? ¿Para qué sirve? Bueno, está conformado por algunas entidades públicas, privadas, ¿cierto? Que asumen y son las encargadas de asistir todo el tema que tiene que ver con salud, pensión, riesgos laborales, subsidio familiar, servicios sociales complementarios que requieran los trabajadores, ¿sí? Cuando hablamos de este sistema de seguridad social, estamos hablando de que está compuesto por 4 subsistemas. ¿Cuáles son esos subsistemas? Pues el de salud, ¿cierto? El de pensión, el de riesgos laborales y el de familiar, ¿sí? Pues, ¿qué buscan estos servicios? Entonces, pues salud, pues que usted tenga la posibilidad de tener una cobertura asistencial, médica, que le cubra incapacidades, licencias de maternidad, de paternidad, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con el aspecto, digamos, de salud de los trabajadores. Algo muy importante, como es un derecho fundamental, ¿se acuerdan que hablábamos por allá en la sesión pasada de los derechos fundamentales? El sistema de seguridad social no solamente es o pueden hacer pertenecer a él los trabajadores, sino una persona que se queda de pronto sin trabajo. ¿Qué pasa? Entonces, el Estado tiene que venir a brindar y darle la posibilidad que esa persona tenga también acceso a salud. Por eso hablamos de un régimen subsidiado, ¿cierto? Y ese régimen subsidiado, pues, tiene unos puntajes, unas calificaciones, pero lo que pretende es que las personas especialmente vulnerables, una persona que está sin trabajo es una persona vulnerable, ¿cierto? Puedan tener también el acceso a la salud. Entonces, esa persona y también la familia. Pero si yo tengo un trabajo, pues voy a ser parte del régimen contributivo, porque de lo que yo trabajo, también voy a aportar una parte para el pago de mi salud y de la pensión. ¿Listo?
Entonces, la salud, pues todo lo que tiene que ver con este tema de promoción, de previsión, de asistencia médica, de licencias. Pensión. Cuando hablamos de pensión, pues lo que pretende es que toda persona quede amparada, ¿cierto? Cuando llegue a esa edad adulta, recuerden que en este momento para los hombres, pues en nuestro país se pensiona a los 62 años y las mujeres a los 57 con 1.300 semanas, pues deben aportar para, digamos, cotizar cuando cumplan una de estas dos, cuando cumplan las dos condiciones, tanto edad como semanas cotizadas y puedan llegar a esa vida, a esa vejez con unos ingresos que también le permitan pues tener una calidad de vida, ¿cierto? También el tema de pensión aplica cuando hay una invalidez o hay muerte y que haya un reconocimiento de esa pensión para el cónyuge o los hijos que tengan en condición de discapacidad. Está el sistema de riesgos laborales. Entonces, este sistema lo que pretende es proteger pues la salud de los trabajadores, atender esas contingencias que a veces pueden salir en ese desarrollo de esas condiciones del trabajo, accidentes que se puedan presentar, y también algunas prestaciones económicas cuando pues por enfermedad laboral o accidente laboral deben ser reconocidas. El subsidio familiar también está ahí porque hace parte, pues, digamos, de ese aporte que reciben no solamente el trabajador, sino también su familia, y que también es un seguro, digamos, de cierta manera, que cuando el trabajador se queda sin trabajo, pueda recurrir al subsidio de desempleo, que por lo general lo operan las cajas de compensación. Este sistema de seguridad social tiene unas características importantes. Entonces, en el tema de salud, una parte la paga el trabajador y otra parte la paga el empleador, ¿cierto? Hay un descuento dentro de mi salario que va a esta parte de salud. ¿Cuánto es ese aporte que yo hago como trabajador? El 4%. ¿Sí? El 4%. Es ese aporte que yo hago como trabajador. ¿Y cuánto paga entonces el empleador? El 8.5%. Es decir, que en salud se paga el 12.5% mensual. ¿Sí? ¿Cómo pasa en pensión? Entonces, en pensión lo mismo. El trabajador hace un aporte del 4% y el empleador hace un aporte del 12%, para un total de aporte mensual del 16%, para cotizar para la pensión. ¿Cómo funcionan riesgos? Bueno, en riesgos laborales, cuando el empleador es responsable, si es un contrato de trabajo, el empleador está obligado a pagar 100% los riesgos laborales. Ahí no le descuentan al trabajador absolutamente nada. Si la modalidad es una OPS, una orden de prestación de servicios, es decir, yo soy contratista, este contratista sí debe asumir el pago de riesgos laborales, ¿cierto? De manera independiente. Pero hay un asterisco, y es que lo puede hacer hasta cuando el nivel de riesgo sea grado 3. Aquí faltó otro palito. Grado 3. Si el nivel de riesgo, es decir, lo que yo estoy haciendo, tiene un nivel de riesgo muy alto, pues en ese momento la empresa, así sea yo contratista o pues esté por orden de prestación de servicio, la empresa debe asumir el pago de riesgo laboral. ¿Listo? ¿Cómo vamos hasta ahí, chicos? ¿Bien? No los escucho. Es que no los estoy viendo porque como estoy compartiendo pantalla, no los estoy viendo. ¿Vamos bien? ¿Me Bien, están sí, escuchando señor. Sí, bien? señora. Ah, ok. Bueno, listo. Subsidio familiar. ¿Qué pasa con el subsidio familiar? Entonces ese pago, ay, esperen que aquí me sacó. ¿Qué pasa con el subsidio familiar? Entonces, subsidio familiar es el pago. Este pago debe hacerlo el 100% el empleador. ¿Listo? Aquí tampoco le descuentan al trabajador para hacer el pago de subsidio familiar. ¿Y cuánto es lo que tiene que pagar el empleador? El 4% del salario que tenga el trabajador. Muy bien. Ahora, ¿qué son las prestaciones sociales? Es otro derecho de manera individual
que tienen los trabajadores. Entonces, todas las prestaciones sociales son como esos beneficios que se le deben pagar al trabajador teniendo en cuenta el salario que devengue, ¿cierto? Todas estas prestaciones se liquidan teniendo en cuenta ese salario, todo lo que sea factor salarial, ¿sí? Lo que se constituya como factor salarial es la base para poder cotizar todas las prestaciones sociales. Entonces, bueno, profe, ¿a qué tiene derecho uno como trabajador dentro de las prestaciones sociales? Claro, voy para allá. Entonces, dentro de las prestaciones, bueno, están las licencias de maternidad. Estas licencias de maternidad, si el empresario fue juicioso y afilió a su empleada o a su empleado, porque recuerden que hay licencia de maternidad y licencia de paternidad, eh, la afilió a Seguridad Social, lo que hablábamos ahorita, a la EPS, pues la EPS es la que va a asumir el pago de esa licencia, ¿sí? Pero resulta que no, imagínese que mi empleador no me afilió a salud. Bueno, entonces como no me afilió, él debe asumir el pago de esa licencia maternidad, ¿sí? Que no es el deber ser, porque recuerden que uno de los derechos individuales es que todo trabajador esté afiliado ¿a qué? Al sistema de seguridad social integral, salud, pensión, ARL y subsidio familiar. Listo. ¿Cuál otro, profe? Cesantías. ¿Y de qué tratan esas cesantías? Entonces, las cesantías son ese pago que tiene como por objeto o como objetivo proteger al empleador, al trabajador si se queda sin trabajo. ¿Sí? Es como ese ahorro que usted está haciendo ahí mientras va trabajando, es como ese ahorro que usted está teniendo y se deposita en un fondo de cesantías. ¿Sí? Ustedes han escuchado el Fondo Nacional del Ahorro o hay otros fondos también privados donde uno puede solicitar que le consignen estas cesantías. Estas cesantías las deben consignar los empleadores máximo el 14 de febrero de cada año. Máximo el 14 de febrero. ¿Listo? Y es equivalente a un salario. Es equivalente. Bueno, ¿y qué pasa si yo trabajé menos tiempo, profe, y entonces ya la pierdo porque yo no trabajé sino 6 meses? No, no se preocupe. A usted le van a liquidar esos 6 meses y todas estas prestaciones se las van a liquidar teniendo en cuenta el tiempo que estuvo trabajando. ¿Sí? Así sean 2 meses, 3 meses, tienen que liquidarle pues proporcionalmente al tiempo que usted estuvo trabajando. ¿Listo? Los intereses de cesantía, también importantes, los intereses de cesantía son como, digamos, esa rentabilidad que yo tuve de aportar a esas cesantías, de ese ahorrito que yo tuve, que equivalen al 12% anual. Esos intereses de cesantía se le deben pagar al trabajador el 31 de enero de cada año, antes del 31 de enero de cada año. Venga, profe, pero igual yo no trabajé un año, entonces tampoco me van a pagar intereses. No, también se los liquidan proporcional al tiempo que usted estuvo trabajando. ¿Listo? Otro derecho que tengo dentro de mis prestaciones, las primas. Entonces, la prima es una prima de servicio a la cual todo trabajador tiene derecho y es equivalente a un salario, ¿sí? A un salario. ¿Cómo me la pagan? Se la van a pagar en 2 pagos. Un primer pago, que por lo general se hace a más tardar los 30 de junio, y un segundo pago que se hace también a más tardar el 20 de diciembre. ¿Sí? Esa prima se la dividen en 2 y le pagan a mitad de año una parte y a final de año la otra parte. Venga, ¿y eso también me lo liquidan? Claro que también se lo liquidan. ¿Sí? Proporcional al tiempo que usted estuvo trabajando. No trabajé sino 6, 7, 8 meses, pues se lo van a liquidar. ¿Sí? Proporcional. Vacaciones. Ya hablábamos de las vacaciones, de que todo trabajador tiene derecho a que por un año de trabajo tenga 15 días de descanso remunerados. Subsidio familiar. Bueno, ya hablábamos del subsidio familiar. Este subsidio, ¿por qué está acá en prestaciones? Porque hay, dependiendo de la categoría que usted tenga entre el subsidio familiar, les dan un subsidio para los hijos, para educación, tienen programas de prevención, tienen programas incluso algunos de crédito, ¿cierto?
Y lo que les hablaba también del subsidio al desempleo, muy importante, cuando uno está sin trabajo y usted estuvo afiliado, que es el deber ser, a una caja de compensación, usted se acerca a esa caja de compensación y dice, bueno, mire, me quedé sin trabajo por X o Y circunstancia, quiero acceder al subsidio al desempleo. Y esa caja de compensación le va a decir, sí, venga, los requisitos son estos. Y uno de los requisitos es que usted haya estado afiliado cuando estuvo trabajando, ¿sí? Ese subsidio al desempleo también tiene que ver mucho con el tema de que usted, ese periodo que esté cesante, es decir, esté sin trabajo, también se capacite. Entonces, estas cajas de compensación dan unos cursos, unas capacitaciones que me parecen muy buenas, en el sentido de que cuando uno está sin trabajo, uno tiene que ocuparse, porque la cabeza le empieza a jugar también malas pasadas y entonces empieza uno a deprimirse, a sentirse que no es útil, ¿cierto? Muchas veces cuando hemos estado sin trabajo nos pasa. Entonces, hay que mantenerse ocupado, ese tiempo hay que aprovecharlo para mejorar el perfil, para mejorar el todo. Hoy en día todo avanza, por ejemplo, el tema de sistemas, todos los días hay algo nuevo que aprender en servicio al cliente. Bueno, dependiendo de lo que usted se dedique, es importante siempre estarnos actualizando. Entonces, estas cajas de compensación les dan ese subsidio, pero le dicen, venga, yo le doy el subsidio, pero usted tiene que capacitarse, ¿cierto? Mientras nuevamente se vuelve a incorporar laboralmente. La dotación, también importante la dotación. Todo trabajador tiene derecho a que le den dotación 2 veces al año, siempre y cuando no supere los 2 salarios mínimos legales vigentes. Vacaciones, ya lo hablamos. Indemnización por despido sin justa causa. Entonces, también hace parte de las prestaciones. Venga, es que al trabajador lo echaron y él ha venido cumpliendo con todas sus obligaciones, no hizo nada que pudiera alterar la integridad de la empresa. Entonces, bueno, entran e investigan y ahí determinan cuál es el tipo de indemnización que debe dársele por ese despido sin justa causa. Eso depende mucho. Bueno, ¿y cuánto le pagan? Depende mucho del tiempo en que haya trabajado con la empresa, ¿sí? Y el tipo de contrato que tenga, ¿sí? Depende de esos 2 factores, se hace como la ecuación para saber cuánto es el valor de la indemnización. Indemnización moratoria hace referencia pues a ese tiempo que se demore el pago de esa indemnización, tienen que reconocerle esos intereses moratorios. Sanción por pago en cesantías, también cuando la entidad no paga a tiempo o no paga las cesantías o no las consigna, también hay unas sanciones por eso y hacen parte de las prestaciones sociales. Muy bien, cuando hablamos ahora de derechos colectivos, porque así como tenemos derechos de forma individual, también hay algunos muy importantes que podemos obtener de manera colectiva. Entonces, está el derecho de la asociación. Y también habla en el artículo 353 del Código Sustantivo de eso. Entonces dice que el acuerdo con el artículo 39, de acuerdo con el artículo 39 de nuestra Constitución Política, los empleadores y los trabajadores tienen derecho a asociarse libremente en defensa de sus intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. Estos poseen el derecho de unirse y federarse entre sí. No solamente de pronto se puede conformar un sindicato, ¿sí? En nuestro país también existen algunos requisitos para poder formar un sindicato en una empresa, pero no solamente es para sindicalizarse, sino que también existen asociaciones de profesionales, de médicos, de ingenieros, que se unen, se agrupan para mejorar, digamos, esas condiciones de contratación, de trabajo para esa profesión específica, ¿sí? Y también están amparados por la ley. En el tema de los sindicatos, pues el sindicato es una asociación sin ánimo de lucro, donde se integran varios trabajadores. En el caso de nuestro país, debe existir como mínimo 15 personas de esa empresa que estén totalmente de acuerdo, que tengan los mismos intereses de mejorar esas condiciones de trabajo en esa entidad, ¿cierto? Es una organización que debe tener una organización, es decir, unos estatutos, que esté organizada, y que también para poder entrar en funcionamiento debe tener la autorización del ente máximo que tenemos en nuestro país en el tema de trabajo, que es el Ministerio de Trabajo, ¿sí? Ellos son los que dan el aval para que funcione y se active, acá quedó que es, y se active ese sindicato.
Voy a dejarlos con un videíto de cierre que nos va a permitir tener una visión mucho más amplia de qué se trata un sindicato y después, al finalizar, empezamos a mirar lo de la competencia. ¿Listo? La evidencia que tenemos para este momento de la competencia. Entonces, por favor, me confirman si lo escuchan. OIT presenta. ¿Lo están escuchando? Sí, señora. La libertad sindical, un derecho fundamental. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola papá, tengo que hacer una tarea sobre una organización social. Ah, puedes tomar como ejemplo el sindicato que tenemos en la fábrica. ¿El sindicato de tu trabajo? Ajá. Claro, el sindicato es una organización social muy importante. ¿Sabes? Cuando yo llegué a la empresa no teníamos sindicato y teníamos muchos problemas. El salario era más bajo, las condiciones de salud y seguridad no eran buenas. A veces queríamos que el trabajo saliera mejor, pero nadie nos escuchaba y por cualquier diferencia se creaba un problema. Desde que formamos el sindicato, todo eso ha cambiado. Tenemos mejores condiciones de trabajo. Contamos con un salario que nos permite vivir dignamente. Los trabajadores y las trabajadoras están más contentos con su trabajo Y ya sé, se pusieron de acuerdo con el patrón para llegar a un entendimiento. Sí, firmamos un convenio colectivo que incluye, entre otras cosas, protección a la maternidad, oportunidades para que los compañeros y compañeras puedan estudiar y prepararse mejor para el trabajo. ¿Se te olvida algo? Pusieron la guardería donde está Juan. Claro, claro. Gracias a eso, tu mamá y yo podemos ir a nuestros trabajos mientras tu hermanito está en la guardería y tú en la escuela. Sí, todo el mundo sale ganando, incluso tu patrón. Exactamente. Mi patrón, o mejor dicho, la empresa, también se beneficia. Por medio de los convenios, llegamos a acuerdos sobre mejora de la productividad, turnos de trabajo, descansos, reemplazos, entrenamiento en el manejo de nueva maquinaria y formación profesional de acuerdo con las necesidades de la empresa. También nos ponemos de acuerdo sobre cómo cuidar mejor la seguridad y salud en el trabajo para que no haya accidentes ni enfermedades profesionales. Ahora las diferencias no se convierten en problemas. Hemos creado un comité de diálogo en la empresa y nos reunimos semanalmente para ver que se cumpla el convenio y analizar cualquier inconveniencia o reclamo que tenga un trabajador o trabajadora. Y cuando se presenta otro tipo de problemas, nos sentamos a hablar, patrón y trabajadores, y buscamos una solución. Practicamos lo que se llama diálogo social, que es el ejercicio de la democracia al interior de la empresa. Todos salimos beneficiados. La negociación colectiva es una de las formas más genuinas de diálogo social. Es importante porque permite a las y los trabajadores participar en la determinación de sus condiciones de empleo. Muchas gracias, Pa. Luego de lo que hemos conversado, pienso que sí puedo tomar el modelo del sindicato como una organización ejemplar de la sociedad. Sí, el sindicato es una organización muy importante, no solo para el lugar de trabajo, sino para toda la sociedad, porque luchamos por muchas cosas importantes como proteger el ambiente, lograr la igualdad entre hombres y mujeres, eliminar el acoso laboral, acabar con la esclavitud, erradicar el trabajo infantil y conseguir que los niños y niñas vayan a la escuela en lugar de estar trabajando. Porque como ya hemos hablado, lo de los niños y las niñas es... ¡El estudio! Exactamente. El sindicato es una organización social Muy importante. La libertad sindical está reconocida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, en la Constitución y en la legislación nacional. El convenio número 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación reconoce, entre otras cosas, el derecho de asociación de empleadores y de trabajadores. El convenio número 98 promueve la negociación colectiva en el mundo del trabajo. Se reconoce el libre funcionamiento de los sindicatos sin injerencia de ningún tipo. La libertad sindical es un derecho humano fundamental. Bueno, entonces ahí nos permitía
como redondear un poco lo que estábamos hablando sobre los derechos colectivos. Muy bien, chicos, vamos a avanzar hacia el documento o la evidencia, la actividad que debemos desarrollar para este resultado de aprendizaje. Entonces, voy a hablarles un poquito de qué debe contener ese documento que ustedes tienen que entregar. Es un documento donde van a desarrollar varias actividades. Una de ellas es una actividad interactiva donde van a entrar a Educaplay y van a mirar un video, responder unas preguntas, van a desarrollar una infografía y van a desarrollar de forma creativa una cartilla, ¿sí? Que tenga imágenes resolviendo algunas preguntas. Ustedes son muy creativos dentro de este programa de formación. Lo que nos han indicado es precisamente hacer este tipo de actividades que les permita como poner en práctica muchos de esos conocimientos que están adquiriendo a nivel técnico. Entonces les va a permitir también ser muy creativos en la entrega de la evidencia. Entonces ya les explico de qué debe contener esa infografía y esa cartilla. Entonces vamos a elaborar un documento que debe tener como mínimo pues la portada con su nombre, una introducción que pues ustedes ya la pueden elaborar teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando dentro del desarrollo de la sesión, o también pueden investigar en el material formativo que hay de derechos fundamentales. ¿Dónde está ese material formativo? Lo van a encontrar donde vimos la primera evidencia, ¿cierto? Ya el 11 de septiembre, ahí ustedes pueden ubicar, ahí está el material formativo de todo lo que hemos venido hablando. Con ese material formativo, pues ustedes van a elaborar también su introducción y van a desarrollar las actividades y una bibliografía que es importante, chicos. Cada vez que hagamos un trabajo, que consultemos una fuente, es importante tener bibliografía o cibergrafía para poder evitar el tema de plagio. Ustedes saben que en eso, dentro del manual del aprendiz, habla y en eso nos están haciendo mucho énfasis. Entonces, más bien que ustedes investiguen, pueden utilizar la inteligencia artificial. Yo ante eso no tengo ningún inconveniente, pero sí es importante que citemos de dónde estamos sacando la información. Y para el envío, pues se van a remitir a la AP6, Derechos Fundamentales, Informe sobre el Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos en el Trabajo, la guía, estamos en la guía de aprendizaje 7 y el código de la competencia 210-201-501. Estamos en la segunda actividad de aprendizaje y el instrumento de evaluación, que es, vamos a hacer una lista de chequeo de verificar que efectivamente se cumpla con el documento, es el instrumento 01. Entonces, hemos estado en una contingencia con todo este tema del alistamiento en la plataforma, nuestros instructores, algunos pues por temas de contratación ingresaron un poquito después, entonces eso ha hecho que se haya corrido un poquito nuestros cronogramas. Sin embargo, no se preocupen, pues la fecha de inicio de esta evidencia inició el 10 de febrero y tiene vigencia hasta el 16 de febrero, pero teniendo en cuenta que nos hemos corrido unos días, pues no se preocupen, vamos a darles más tiempo para que desarrollen la actividad. De hecho, nosotros nos vamos a volver a encontrar por ahí el 3 de marzo para ya abordar la última evidencia y digamos que vamos a tener este tiempito hasta ese momento que damos la otra evidencia para ir adelantando el trabajo de forma juiciosa, ¿sí? Digamos que en este caso vamos a hacer la excepción porque sí es importante cumplir con los tiempos. Sin embargo, hemos tenido esa contingencia de que se nos ha corrido un poquito el cronograma y eso pues a veces entendemos y debemos ser flexibles en el tema de las entregas. Entonces, la idea es que ustedes, pues si lo pueden hacer este fin de semana, maravilloso, fabuloso, y si no, pues vamos a tener ese tiempito adicional. Aquí, nuevamente, como los pantallazos, entonces actividad de proyecto 6, ahí es donde estamos. Van a la guía 7, ya está la guía 7 disponible. Aquí estaba oculta porque estaban todavía editándola, pero ya me confirmó la instructora técnica, la instructora Teresa, que ya está activo para que ustedes lo miren. Van a la guía 7, ahí también ustedes saben que en la guía de aprendizaje viene muy descrito, muy menudito, pues todo lo que deben desarrollar dentro de estas evidencias, no solamente la de derechos fundamentales, sino también las otras competencias técnicas y transversales que están viendo. Ahí les describen muy bien qué es lo que deben hacer. Y para el caso de nosotros, entonces ustedes van a remitirse a la APE, Derecho en Actividades en Evidencias,
a la AP6, Derechos Fundamentales, Informe sobre Trabajo Decente, Ciudadanía Laboral, Derechos Individuales y Colectivos. Ahí le vamos a dar clic. Y van a ingresar, van a encontrar dos archivos. Y acá es importante para que ustedes puedan desarrollar de forma más rápida e ideal la evidencia. Van a encontrar el instrumento de evaluación, que es con lo que se va a medir pues precisamente la actividad que ustedes van a hacer, y está la guía de elaboración de evidencia. ¿Qué es la guía? Pues es también lo que trajimos de la guía de aprendizaje, traímos solamente lo que tiene que ver con derechos fundamentales para que ustedes de pronto no tengan que mirar todas las hojas, sino que aquí en esta guía solamente van a consultar cómo deben hacer esta evidencia de derechos fundamentales. Ya se la voy a compartir para que ustedes la miren. Regálenme un segundo aquí. Ya se la voy a compartir para que ustedes la vean. Permítanme un segundo, a ver dónde está. Aquí está. Listo, entonces, le damos clic allá donde dice guía para la elaboración de la evidencia. Entonces, aquí está solamente la información de la evidencia de derechos fundamentales, ¿sí? El informe sobre trabajo decente. Y ahí les va a decir como el paso a paso que ustedes deben hacer. Entonces, y les hace nuevamente énfasis en la importancia de revisar el material de derechos fundamentales que se encuentra dentro de la plataforma Sayuna. Les hace algunas recomendaciones de videos, de documentos que pueden revisar. Incluso aquí en este cambio de mundo ya vienen las páginas que ustedes pueden consultar para que las lean. Y aquí ya iniciamos con el desarrollo de las actividades. Entonces viene una actividad interactiva en EducaPlay. Entonces ustedes entran a este link y allí van a ver un video y van a resolver las preguntas que aparecen en el video. ¿Qué deben hacer? Un pantallazo. Cuando terminen la actividad ponen un pantallazo donde salga la fecha. Hay algunos que tienen usuario en EducaPlay, si sale el nombre, magnífico. Y si no, pues que tenga la fecha y la hora en la que están desarrollando la actividad, le toman un pantallazo y lo pegan a ese documento que van a entregar. ¿Listo? Ese es el pantallazo de la actividad interactiva. Después, el tercer punto es hacer una infografía. Esa infografía hace referencia al derecho a la huelga, que es otro derecho de forma colectiva que tienen los trabajadores en Colombia. Entonces vamos a investigar qué es la huelga, en qué consiste la huelga, cuáles son los efectos de una huelga, ¿cierto? Cuáles son esas normas nacionales e internacionales que amparan el derecho a la huelga. ¿Cuándo puede declararse legal o ilegal una huelga y cuál es el término para la calificación de una huelga? Para que podamos decir este movimiento que está pasando es efectivamente una huelga, ¿sí? Podemos darle esa denominación. Van a hacer una infografía. ¿Qué es una infografía? Pues también es una imagen que tiene texto, pero más tiene como imágenes, valga la redundancia, que es mucho más atractiva, más resumida y que nos dice de forma muy breve e ilustrada respuesta a estas preguntas. Después, cuarto, van a hacer la cartilla. Entonces, la cartilla, ¿qué debe contener? También tienen que consultar la cartilla que está en el material formativo de derechos fundamentales, la cartilla de derecho individual y el documento soporte sobre prestaciones sociales. Eso está en Sayuna, en el material formativo. Y con ese documento pueden ustedes o también pueden investigar, dan respuesta a estas preguntas, haciendo una cartilla. ¿Qué herramienta vamos a utilizar? La que ustedes quieran, ¿sí? Incluso en el documento entregar, entonces me hacen la portada, la introducción, el pantallazo de la actividad interactiva, la infografía, y si quieren me pueden colocar el link de la herramienta que utilizaron para hacer la cartilla, ¿sí? En el mismo documento me colocan link con desarrollo de la cartilla y yo entro al link y la veo, ¿sí? Conclusiones y bibliografía. Entonces, aquí en este documento, si ustedes lo descargan, van a tener absolutamente toda la información para poder desarrollar de manera muy fácil y práctica la evidencia. ¿Listo? Bueno, chicos, abro el espacio
para dudas o inquietudes. ¿Quedó clara la evidencia? ¿Tienen dudas, preguntas? El espacio ya es de ustedes, chicos. Voy a mirar en el chat. Ok, Natalia, cuéntame. Hola, buenas noches. Hola Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señora. Pues en realidad no tengo dudas de la actividad, me quedó supremamente claro. Es más bien que estoy viendo la plataforma, pero aún no se ve la guía y pues la actividad, entonces pues no se puede ver todavía ese documento que estás mostrando. Ah, bueno, listo. Entonces déjame yo vuelvo y ratifico con la instructora porque pues ya me está diciendo que está todo habilitado, pero sin embargo ya le escribo a ella y nos regalan unos minuticos y la consultan en unos minutos más tardecito, ¿vale? Listo, era eso, muchas gracias. A ti, Natalia, gracias por la pregunta. ¿Alguien más tiene dudas? ¿O quedó todo muy claro o quedaron confundidos y confundidas? ¿Me preocupo o no me preocupo? Yo estoy clara, profe. Ah, bueno, ya estoy más tranquila, listo. Entonces, al menos con pulgares arriba, indíqueme que quedó clara la evidencia. Muy bien, gracias, Natalia. Muy bien, Richard, Tania. Ajá, perfecto. Gracias, Paola, Juan Sebastián. Listo. Bueno, chicos, entonces, ya por ahí en unos 30 minuticos, 40 minuticos van a tener la grabación de la sesión que hicimos hoy, el resumen. Ya escalo, digamos, la inquietud de Natalia y miro en plataforma a ver si es que todavía no está habilitada para que la puedan consultar y la vayan desarrollando. Les deseo una feliz noche, un feliz descanso, que Dios los bendiga y nos encontramos nuevamente, o si tienen alguna duda, ustedes ya tienen mi contacto ahí en WhatsApp, me escriben, yo estoy atenta para brindarles la orientación que necesiten. Y si no, pues nos vemos en la primera semana de marzo para nuestra última sesión de Derechos Fundamentales. Entonces, muchísimas gracias, un abracito, feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Feliz noche.